¿Hay más alérgicos? ¿Qué pasa con la rinitis en Mendoza? Bueno, este es el tema que vamos a debatir hoy y queremos conocer un poco más con un especialista. Está con nosotros Fabricio Gianardi, médico otorrinolaringólogo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos Buenas días. tardes. Buenas Hola. tardes, perdón. Pará, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es cierto! Gracias. Hicimos ¡Qué trabajar bien! justo el día del cumpleaños. Un placer Mirá el estar acá, equipazo que compartirlo te con tocó. ustedes. Sí, por supuesto. Tenemos los globos allá de fondo. Tal cual. Y ¿Se la puede torta. decir cuántos son o no? 37, sí, por supuesto. Muy bien, Sí, muy bien. orgullosamente 37. Bien puesto, sí, bien. Qué bien. Bueno, ¿qué pasa con la rinitis? ¿Hay más alérgicos? Es cierto, algunas notas periodísticas indicaban esto, que hay como un aumento de un 30% en la cantidad de personas que padecen alergias. ¿Esto es así? ¿Lo ven en el consultorio? Sí, efectivamente. Bueno, ese dato estadístico que diste es bastante cierto, es acertado. Lo que pasa es que está subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir? Que no toda la gente consulta y lo relaciona automáticamente con una rinitis alérgica. Entonces hay que filtrar un poquito ahí si esa gente efectivamente padece una rinitis alérgica o algún otro trastorno, pero estimativamente es un 20% de la población argentina, un poquito menos para Mendoza, y prevalentemente a partir, o los que más la sufren, por así decirlo, a partir de los 6, 7 años, en la adolescencia también. Hay como picos bimodales, Claro. ¿no? Pero bueno, sí, es bastante frecuente y se ve mucho en consultorio, sobre todo ahora en la época de ¿Qué es polinizar. una rinitis? Para que la gente identifique por ahí, no sabe de qué estamos hablando, lo conocemos más como una alergia, como un picazón en la nariz. ¿Qué es la rinitis? La rinitis es en realidad una inflamación de la nariz, no dice Bien. más que eso la palabra, y a partir de ahí nosotros podemos agregarle lo alérgico si lo que estamos pensando es que esa inflamación viene por una sustancia que está en el aire y nos está generando una reacción. Las rinitis pueden ser por fármacos, pueden ser traumáticas, pueden ser por situaciones, pueden ser hormonales, y no todas Ah, ellas mira. son alérgicas. Hay gente que se le desencadena congestión cuando hace ejercicio, hay gente cuando tiene cambios hormonales. Por eso le digo que hay mucha variedad. El único síntoma síntoma entre comillas, digo, pero lo único que vamos a sentir es congestión nasal, digamos. O sea, que tenemos esa famosa agüita que necesitamos sonarnos. Esa pregunta es muy buena porque te ayuda a diferenciar un poquito entre la rinitis alérgica y lo que vendría siendo una gripe, tal vez. Claro. Entonces, la rinitis alérgica es, para que la gente lo piense, es bien acá, bien en la cara. Es decir, congestión nasal, picazón de nariz, picazón de ojos, epífora, que es como lagrimeo. Pero es bien en la cara. La Dolor gripe de garganta, por ejemplo, no necesariamente. puede ser, porque en realidad comparten sitio, mucosa y demás. Pero lo que no tiene que haber es dolor corporal. Bien. Mialgias, dolores Fiebre musculares, no, menos. fiebre, Claro. dolores articulares. Esas son cosas que ya son más sistémicas y que haría pensar en que puede haber una infección sobreagregada o no. Pero bueno, sí, básicamente el síntoma principal es la congestión nasal y la picazón. Son los dos síntomas que más predominan en el diagnóstico. ¿Cuál es la forma de poder combatir esto? Y si puede ser que te dé de vez en cuando, vos lo decías, o sí tiene que ser crónico. Claro. En realidad, bueno, yo me voy a explayar un poquito, es un minuto y medio, pero con este ejemplo va a quedar más que claro. Yo le digo siempre a los pacientes lo mismo y de ahí me miran como diciendo, ahora sí. Yo le digo, den cuenta que yo soy su odontólogo, ¿sí? O a la Sí. inversa, ¿no? Y Sí. vienen y me dicen, tengo mal aliento, ¿sí? Y con la pastilla de menta que tenía no me sirve, ahora necesito una más, porque habitualmente la consulta. Estaba tomando este antihistamínico y necesito uno más fuerte. Entonces ahora quiero una de mentol, porque el aliento que tengo es muy fuerte. Entonces yo como odontólogo te preguntaría, bueno, ¿y cómo es tu alimentación? ¿No? Y no, golosina, chocolate, bebidas gaseosas. Bueno, no la puedes cambiar a esa alimentación, es decir, el aire que respiramos. ¿Qué tipo de aire respirar? ¿Respirar un aire puro, estás en la selva amazónica, o respirar un aire de ciudad? Respiramos un aire de ciudad. La siguiente pregunta, ¿te lavas los dientes? O sea, si vos te lavaras los dientes, por ahí no necesitas una pastilla mentol, ¿sí? Entonces, ¿por qué va esto? No estamos acostumbrados, pero no hacemos aseo nasal. La limpieza nasal tiene que ir de la mano de un cepillado de dientes, es decir, uno se cepilla de dientes, se lava la cara, se lava la nariz. ¿Por qué? Porque habitualmente todas estas rinitis es porque algo hay en nuestra nariz que está generando una respuesta. Entonces, en vez de combatir con fármacos eso, es sacarse lo que tenemos en la nariz con un simple lavado. Es decir, si a mí me duele el pie porque tengo una piedra en el zapato, en vez de tomar 10 analgésicos, me saco la piedra del zapato. Claro. ¿Sonarse la nariz podría combatir esto? No ¿O solamente alcanza? sonarse la nariz, sino es un lavado nasal, un aseo. No estamos acostumbrados nosotros, en realidad, en otros países donde tienen más polución y está como mucho más instaurado, inclusive usan barbijo o mascarilla, y de hecho la rinitis bajó abruptamente en la época de la pandemia, porque claramente no solamente vos te cuidabas, sino que se cuidaba el de al lado, sino que se cuidaba todo el mundo, y hubo mucho menos posibilidad, tenías un primer filtro, entonces tu nariz actuaba, porque piensen que la nariz lo que hace es humedecer, calentar, filtrar el aire y conducirlo. Entonces, si el aire viene como el viernes o como un sonda, ya viene caliente, viene muy frío, ya tenés un trabajo. Si encima viene sucio, ya tenés otro trabajo. Y te digo si estabas en el Sí. acceso hoy. No, sin duda. Entonces, todo lo que vos le puedas evitar a la nariz, piénselo como un filtro, como un colador. Entonces,
mínimamente, si no tenemos una mascarilla, por lo menos hacer un aseo nasal, eso reduce, de hecho, es el tratamiento de elección. Mucha gente no lo piensa por ese lado, empieza a utilizar fármacos nasales, que a veces inclusive hay algunos que te generan más síntomas, y no empieza por un simple lavado, por un simple aseo, que eso controlaría en muchas personas el síntoma. ¿Sirven los humidificadores, esos que están tan de moda, viste, que ahora se venden de diferentes formas, viste, tienen forma de un volcán y por ahí se lo llevan, lo ponen en la mesita de luz, lo encienden para tenerlo al lado cuando se van a acostar? ¿Eso sirve? Sí. ¿Humedecer el ambiente? A ver, una de las funciones de la nariz, como te decía, era humedecer el aire. Entonces, Claro. si vos estás en una ciudad o en un espacio que normalmente no tiene ese aire humedecido, que vos lo hagas artificialmente, ayuda, ¿sí? O sea, claramente que ese aire humedecido es distinto que el de aire acondicionado. Que uno dice, Claro, bueno, pero claro. es frío. No, porque ese aire, si le has hecho el filtro y la limpieza de los filtros correspondientes, viene lindo, pero si no, viene Claro, tal cual. peor que el que respirar de ambiente. Entonces, por eso que básicamente lo primero que hay que hacer es prevención. Uno si previene, o sea, y más todavía si tenés la posibilidad de saber a qué. Porque hoy en día la medicina ha avanzado y te puede decir a qué vos reaccionás. Entonces, no a todo. Entonces por ahí vos decís, bueno, reacciono al pelo de tal animal. Y bueno, yo por ahí, yo también soy reanimalero y me encantan los perros, pero por ahí no dormís con ellos, 3 perros arriba y los dormís a dormir abajo y controlar la enfermedad. Entonces, yo creo que siempre les digo, mientras más conocemos la enfermedad, más control tenés. Porque lamentablemente es una enfermedad, perdóname, muy incapacitante. O sea, la gente se despierta en la noche bloqueada, le cuesta hacer ejercicio, esto claramente le afecta el sueño, cuando le afecta el sueño se levantan de mal humor, tienen dolor de cabeza. Entonces no es algo que es menor. No, y Entonces, la duda era justamente lo que decías, cuando hay que realizar ese test. ¿Qué se hace para saber puntualmente a qué es la alergia? ¿Se sigue haciendo eso del brazo, que se pone diferentes cosas o no? Sí, a ver, se puede hacer el prick test, se puede hacer en sangre también. Claramente esto es una disciplina interdisciplinaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como otorrinos evaluamos bien la anatomía. Es decir, esa nariz está bien, porque por ahí puede ser de que estamos diciendo todo esto y el paciente tiene un desvío en la nariz abrupto. Claro. Y por más que se le Hay abra la que nariz, así el operarlo, doctor claro. en su cumpleaños me mintió. Y no, porque en realidad si vos tenés el tabique desviado, tenés que arrancar por ahí. Entonces el otorrino lo que hace es como el plomero, por así decirlo, chequear que el aire pase bien. Si vos tenés una anatomía normal, después nos fijamos cómo es tu inmunidad. Vos tenés una inmunidad muy baja, tus defensas están bajas o están sobreexigidas, son demasiado altas. Y si tenés un trastorno de la inmunidad, ya sea en menos, vas a un inmunólogo o alergista, o en más también, y ellos nos van ayudando y ellos hacen esos testeos. Entonces, Claro. claramente, si bien hay avances, ellos tienen mucho más noción, y yo siempre se los digo, tengo un equipo de alergistas con el cual confío, y cuando se me escapa un poco de mis manos, le digo, doctor, por favor hagan lo que ellos saben Claro. y estudiarán el Doc, paciente. y recién hablabas de los sprays nasales. Suele la gente, sobre todo los mendocinos, tener siempre un spray nasal. Directamente no, se recomienda que sí o sí está bajo autorización médica, que te lo recomiende el doctor o podemos comprarlo así. En realidad... No sé si los venden, pero... Sí, los venden, lamentablemente. O sea, no sé, no vamos a culpar a todas las farmacias, pero varios los venden con venta libre. Hay distintos ok. tipos de spray. Sí. Porque el spray es solamente una manera de aplicarse un medicamento. Vos te puedes poner agua en spray y no pasa Claro. absolutamente nada. De hecho, hay muchos que son solución fisiológica. Vos me decís, ¿y lo puedo usar? Por supuesto, no pasa nada. Hay corticoides nasales, que entre todos son los que más recomendamos nosotros para esta patología, que inclusive tienen algunos antihistamínicos y que también son recomendables y no tienen grandes problemas a largo plazo. Hay un solo fármaco que es el más usado o el que más relacionado está con esto, que se llama oximetazolina, que es una droga que te da como una apertura muy buena, muy grande, muy espontánea, y nosotros la utilizamos, si no sería algo que estuviera fuera de mercado, pero solamente está para los casos que uno está bloqueado y Claro. se usa ante SOS, es decir, de emergencia. Y no todos los días. Y no todos los Y días. hay gente Nosotros- que lo usa todos los días. Claro, esa es la famosa Ese es el gotita tema, o droga ok. que nosotros desaconsejamos, que como máximo la dejamos 7 días. ¿Por qué? Porque si vos la continúas, empieza a generarte un efecto rebote, que se llama. Es decir, vos estás muy tapada, te lo pones, wow. A las 2 horas se te tapa, después a la hora, después a los 30 minutos, después a los 15 minutos, entonces rebote y acostumbramiento. Y ahí es cuando el paciente viene pegado al fármaco con la gotita y dice, si Me no la voy a tengo anotar esto... porque quiero revisar que no sea lo que tengo yo aquí. Pero cualquiera, o sea, el spray nasal es una manera de aplicar el medicamento. No quiere decir que todos los sprays son malos. Quiere decir que hay ciertos sprays que tienen estas drogas que generan acostumbramiento y Ok. que son esas las que desaconsejamos. El resto, si son de venta libre, no pasa nada, la solución fisiológica. Bien. Se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa con la persona que sigue es alérgica y dice, vengo con alergia desde hace 2 años, 3? ¿Puede en algún momento que se le vaya la alergia sola como vino? Porque muchas veces por ahí suele estar más en personas que ya son grandes o como decías vos, después de los 7 años.
Claro, la alergia en realidad es un condicionante propio, es tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Ok. Es decir, entonces, depende mucho la inmunidad, claramente, cómo está en ese momento de tu vida, si puede ir pasajeramente, irse o volver. Habitualmente hay como una curva, digamos, como te decía, en las etapas medias de la vida. Cuando sos muy chiquitito es raro que tengas alergia y cuando sos muy grande también es raro que tengas alergia. Entonces, habitualmente son las etapas donde menos frecuencia hay. Pero sí, va a depender mucho de tu sistema inmunológico. Es decir, depende cómo se encuentra en ese momento. Y Claro, hay y yo- épocas, digo, ahora en la primavera es cuando más nos ataca, o también en el otoño, son los momentos donde por ahí hay más tierra, más polvo en suspensión. En realidad Mendoza tiene como, al tener viento sonda Claro. y tener un clima seco, tiene como más probabilidad de tenerlo todo el año. Pero es verdad que a nivel mundial se cree que esta época es mucho más frecuente por la polinización. Es decir, Claro. corren mucho más, los que son alérgenos a ciertos ácaros, a ciertas plantas, a ciertas situaciones, sufren más esta época por la polinización. Y yo los otros días escuchaba también a un profesional que decía que de cara al futuro cada vez vamos a ser más las personas alérgicas o como que se va a ir incrementando. Digo, es algo que nos vamos a tener que ir de a poco acostumbrando a esto por el cambio climático, por la situación. Digo, cada vez puede llegar a ser peor esto. Yo creo que, bueno, hacer una advertencia de futuro claramente es media arriesgada, pero sí, sí, el cambio climático va a acompañar a que las costumbres, en realidad la contaminación, Claro. porque está mucho más urbanizado, porque estamos cada vez utilizando más mecanismos que contaminan el aire, entonces es probable y es posible que esto aumente, pero a la mano de que va creciendo el problema, también van creciendo las soluciones. Entonces antes Claro. tal vez era muy... por eso digo que es muy arriesgado decirte que nos tenemos que acostumbrar, porque por ahí en breve salen hoy en día, están haciendo vacunas y medicaciones muy específicas contra ese tipo de alérgenos, porque antes lo que hacían era bajarte la defensa de todo el cuerpo. Y bueno, tenías alergia en la nariz, pero después te bajaban de todo el cuerpo y era un problema para otro sector. Entonces la medicina va avanzando paralelamente al problema. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con el futuro. Se recomienda, por ejemplo, una persona que es alérgica, obviamente que si sos alérgico ya más o menos vas teniendo en cuenta qué cosas hacer y qué no, pero se recomienda si tenés mucha alergia, mira, tengo mucha alergia, tengo que ir al gimnasio o hacer actividad física, ¿se recomienda o es mejor pausar cuando estás muy alérgico, ¿no? ¿O no debería influir? En realidad la alergia, el que convive con la alergia, nosotros, como el dolor, no sé, alguna vez lo han escuchado, te dicen del 1 al 10 cuánto te duele. Y uno dice, "Ay, un Sí. 8, un 9". En la alergia nosotros lo medimos según cuánto te afecta tu calidad de vida. Ok. Y hacer ejercicio, dormir o hacer relaciones sociales, no sé, a conducir un programa, es parte de afectación. Entonces, mientras más afectado estés, más medicamentos necesitas. Más que nosotros privar a esa gente de hacer lo que quiera hacer, ya sea conducir un programa, hacer ejercicio, le ayudamos a que lo haga Claro. con Claro, medicación, quizás porque con es parte de su calidad de vida. Entonces, Ok. más decirle no lo hagas, tal vez en el momento agudo, se me dice, mira, hoy es mi peor día, estoy con... Y por ahí ese día, pero no te digo, no hagas ejercicio este mes. Porque Claro, no, pero lo por que ahí estoy si hay buscando es que vos- sonda, ponele, y soy re alérgica. Sí, claramente. Te das O sea, cuenta, por ejemplo, el viernes iba caminando por la calle. Digo, mirá, se ve, viste la nube esa así negra a lo Achí. lejos. Digo, ¿qué será eso? Claro. 2 cuadras hice y Sí. se vino el ventarrón, la Fue tierra terrible. y me volví a la casa a encerrarme directamente Claro. porque empezás a estornudar, te da un picazón acá en la nariz horrible. Claro, en esas situaciones donde no es seguro hacer ejercicio en esas condiciones, vos me Claro. decís viento sonda, seas alérgico o no, te diría no lo hagas, Claro. pero porque te predispone a enfermarte. Ahora, si después pasó el viento sonda, fue el viernes, el lunes está un poco aterrada y la idea es que vos continúes con tu vida. Esto no debería influir en tu vida. Si influye Ok. es porque hay que tratarlo o hay que consultar al médico. Ese es tu parámetro. ¿Y Eso, cuándo y consulto? consultar. Y cuando me está afectando mi calidad de vida. Es decir, no puedo dormir, no me puedo concentrar, me duele la cabeza, no puedo hacer ejercicio. Porque la realidad es que vamos a tener vaivenes. Yo le digo a los pacientes, el paciente rinítico, alérgico, es como un diabético, es como un hipertenso. Lamentablemente no podemos estar los 365 días bien. Vas a tener, ahora, de los 365 días, 40 tiene que ser malo, 320 buenos. No puede ser a la inversa. Claro. Si vos tenés a la inversa, te tenés que tratar. Sí, sí, ¿Sí? totalmente. Bueno, doctor, gracias por haber Por venido en el favor, día del gracias. cumpleaños. ¿Hay festejo? Claro. Hay festejo. ¿Hay ¿no? festejo? Sí, ¿Estamos sí. invitados? Ya Todo. somos todos amigos. ya Claro, somos. todo el programa caemos al cumpleaños. Bien, Bueno, bien, muchas gracias bueno. y seguramente mucha gente debe haber estado muy interesada por este tema. Bueno, nos pasa a todos. Sí. Prácticamente Mendocinos. a todos los Esa es la mendocinos lo base. padecemos, sobre todo cuando hay viento sonda.